¿Qué es la vida? Nuestra realidad es pura vibración. Vibración en diferentes frecuencias que se organizan siguiendo instrucciones de una gran conciencia que utiliza leyes establecidas por ella misma, pero que se vuelven obligatorias para todos en cada nivel de vibración. Eso es el modelo de la vida para esa dimensión. ¿Cuáles son estas leyes? Ante todo, veremos la ley de la forma en la vida. Esto es, ¿cómo puede ser que de una leona no nazca una pantera ni un oso polar? ¿Ni una rosa se forme en una planta de lechuga? Así que la pregunta es, ¿cómo sabe la naturaleza cuál de los moldes debe seguir para formar cada individuo de cada especie? Vemos que esto lo hace sin ningún error. Entonces, continuando en el esclarecimiento de la naturaleza del laberinto de la realidad, este video presenta la teoría de un biólogo contemporáneo muy controvertido, al que se acusa de haber mezclado la ciencia con la filosofía. Cosa que, para nosotros, no es inconveniente. El inglés Rupert Sheldrake escribió como resumen de su investigación de años en biología, El séptimo sentido, la mente extendida y una nueva ciencia de la vida. Libros que vienen a confirmar lo que ya han dicho grandes filosofías, que todos los seres vivos estamos unidos. Dice él. Existen en la naturaleza unos campos llamados morfogenéticos, los cuales son como estructuras organizativas invisibles que moldean o dan forma a tales cosas como plantas o animales, que también tienen un efecto organizador en la conducta de todos sus individuos. En realidad, el asunto es universal, todas las mentes de una misma especie están unidas y hacen un gran campo de energía invisible mental y planetario, el campo morfogenético de esa especie en particular. Esta es una mente colectiva interconectada para esa especie, que facilita a los individuos el aprender cosas nuevas y lograr habilidades grupales, cuando alguno de ellos la descubre, sin necesidad de contacto físico. O sea que, si un oso hormiguero aprende a ingresar a un hormiguero sin ser picado, por ejemplo, otros osos en otras partes del mundo, muy pronto aprenderán a hacerlo también. Es un compartir conocimientos útiles para la especie, cuestión que explica muchas maravillas en cuanto a la supervivencia de los animales en condiciones adversas. Pero en cuanto nos concierne a nosotros, el ser humano, la especie animal más presumida que existe, sucede otro tanto, lo que explica, por ejemplo, los descubrimientos científicos simultáneos, realizados por investigadores que jamás supieron de la existencia del otro. Es precisamente como decía alguien, no pensemos en mucho volumen nuestra idea, porque otro nos la podría plagiar. De manera que al igual que los otros seres vivientes, los humanos también evolucionamos en grupo. No es tan cierto esto de que una rama evolutiva avanzó convirtiéndose en Homo sapiens, mientras el resto de la especie se quedó atrás y siguieron siendo simios. Como afirma la selección de las especies de Darwin. No. Vamos siempre en grupo. ¿Por qué? Pues esta es la base de la teoría de la resonancia y los campos mórficos, porque somos uno solo. Igualmente, poseemos una memoria colectiva que contiene los aportes de todos los ancestros y antecesores. Así que según el autor, en el presente, aunque no lo notemos, cada vez resulta más fácil aprender a ir en bicicleta, a conducir un automóvil, a tocar el piano o a utilizar una máquina, a causa de la resonancia mórfica acumulada de la gran cantidad de gente que ya ha adquirido estas habilidades. Es lo mismo que la teoría del centésimo mono. Cuando el mono número 100 adopta una habilidad dada, todos los monos, en todas partes, la adoptan, sin que medie comunicación entre ellos, teoría que no todos los científicos aceptan, pues los experimentos les parecen una casualidad. Están en su derecho. Entonces,
cambios de conciencia como los que estamos sintiendo venir actualmente, suceden en masa. Nuestra evolución no es cuestión de un grupito de elegidos que se eleven a una condición angelical. No. Vamos juntos todos. Como el Bodhisattva que comprende que la salvación individual no tiene sentido, y reencarna 1000 veces más de las que le eran necesarias, para ayudar a sus semejantes a iluminarse y retornar al infinito. Así ocurre la vida y nuestros lentos pasos evolutivos como humanos. Así subimos escalones. Esto ocurriría cuando un cierto número de individuos adopte una habilidad, que, en el caso ideal, puede ser una más elevada vibración de la conciencia, llegaríamos a la masa crítica. El número mínimo de personas necesarias para que la humanidad cambie de mentalidad y avance un nivel más hacia el despertar. Como dice Marilyn Ferguson en su libro La conspiración de Acuario, algo se está moviendo a una velocidad vertiginosa. Algo que no tiene nombre y que escapa a todo intento de descripción. Entonces, según los campos mórficos, la mente no está confinada en el cerebro, sino que se extiende hacia el mundo que la rodea, afectando e influyendo la realidad. De allí vienen también otras facultades que algunos seres humanos han ostentado en todos los tiempos: telepatía, intuición, clarividencia, telequinesis, y que no tienen otras especies. Posiblemente sea una simple cuestión de sintonía dentro de la misma especie. El campo está ahí a disposición de todos, pero solamente si se está sintonizado es posible hacer la conexión. Es el inconsciente colectivo de Jung. Las emociones determinan entonces muchas capacidades, positivas y negativas, como especie y como individuos. Entonces, concluyendo, la existencia de los campos mórficos explica los modelos de la vida para diferenciar las especies. En cuanto a nosotros, los humanos, es una esperanzadora realidad, en cuanto a que el avance espiritual no estaría tan lejos. Más y más personas están recorriendo nuevos y antiguos caminos en la búsqueda de la verdad. Incluso dentro del ajetreo diario, la violencia y la corrupción rampante, es cada día más factible encontrar seres con discursos parecidos, corazones puros y con intenciones elevadas. Hasta entre la gente común, me refiero así a personas que no han tenido oportunidad de dedicar mucho tiempo en su vida a la introspección, la meditación ni a la lectura. Es muy frecuente ver la inclinación hacia los métodos de sanación natural, hacia la necesidad de pensar solamente lo positivo, a la compasión y al cuidado de la naturaleza. Lo cierto es que vamos todos en la misma dirección, porque somos una sola unidad mórfica. Ojalá vayamos como especie hacia algo bueno. Solamente nos resta esperar que todo salga bien y poner nuestro granito de arena con nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Si te sirvió de algo este análisis, suscríbete al canal, dale like y comparte este video para que puedan verlo más personas. Explicados de manera sencilla, son conceptos importantes que ayudan mucho a armar nuestro rompecabezas personal sobre la realidad. Muchas gracias y que tu vida embellezca el planeta.